Vamos a darle ese aplauso a Jesús. ¿Ese es el mejor aplauso que tienes? ¿Tienes algo mejor? ¿Algo mejor? Ahora acompáñalo con un grito de júbilo. Busque dos hombres y dígale: la santidad nos conviene. Gracias, Pastor Lau. Tremenda palabra. Qué rico verles. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludos desde Chile. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Cuántos quieren seguir recibiendo? Quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 2, en el verso 17. Santiago, capítulo 2, en el verso 17. Dice: así también la fe, si no tiene obras, ¿qué pasa? ¿Cómo? A ver, ¿qué tal si lo leemos juntos? ¿Me ayudan? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Así también la fe, si no tiene obras. ¿Qué pasa si no tiene obras? Haga así. Levante sus manos al cielo y dile: Señor, por favor, sigue revelando tu palabra a mi corazón. Habla mi vida. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Que en esta noche yo pueda ser reconocido como un hombre de fe. Dígale: hasta el final de mis días. Dile: hazme un hombre de fe. Más fuerte. Diga: quiero ser un hombre de fe. Me determino a ser un hombre de fe. En el nombre de Jesús. ¿Quién dice amén? Amén. Muy bien. Quiero hablar acerca de algo esencial de nosotros como sacerdotes. Algo que es definitivo, y es la fe. El elemento esencial para todo en la vida cristiana. La fe es lo único que nos va a permitir desarrollarnos correctamente con Dios, o más bien relacionarnos correctamente con Dios. La fe es lo único que nos va a llevar a cambiar todo a nuestro alrededor, empezando por nosotros mismos. Pastor Laudillair está hablando acerca de la santidad, y para poder crecer en ella necesitamos fe. El Señor dijo que nuestro nivel de vida depende de nuestra fe. ¿Por qué os afanáis de lo que habéis de comer, de lo que habéis de vestir? Y Él termina diciendo: no se afanen por eso, hombres de poca fe. El Señor dijo que la fe es lo que nos iba a permitir entrar en el reino de los cielos. Entonces estamos hablando de la fe como un elemento esencial en nuestra vida cristiana. Y nosotros como hombres, la mayoría de los hombres, nos pasa que vivimos, por lo menos antes de conocer al Señor, mucho por la lógica. Pero hoy vamos a hablar de cómo desarrollar la fe. Diga: desarrollando mi fe. La fe es algo que Dios nos ha dado naturalmente. Todas las personas tenemos fe, aún sin antes de conocer al Señor. Dios a todos nos ha dado fe. Porque la fe, algunos la ejecutan de manera negativa, otros de manera positiva, pero a todos Dios nos ha dado fe. El asunto es que la fe se tiene que desarrollar. Voy a invitarlo a que esté atento, porque le van a dar un recuerdito. No sé si ya lo recibió. ¿No? Levántelo bien el alto los que ya lo tienen.
No se preocupe que le van a hacer llegar a todo. Quiero que lo mire. Desarrollo mi fe. Mire cómo dice, desarrollando la fe. El apóstol Santiago, también en el capítulo 2, en el verso 26, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, la fe es un elemento que se tiene que desarrollar permanentemente, porque si no se desarrolla, se muere. Y la comparación es con el cuerpo. ¿De qué sirve un cuerpo sin un espíritu? Lo mismo, ¿de qué sirve tener fe si no la desarrollas? Por eso en esta noche yo quiero compartirle del corazón cómo hice para desarrollar mi fe. Y quiero partir con una anécdota de la vida real. Cuando estaba en ese camino de conquista de mi amada, ya llevamos más de 33 años de casados, y estaba en ese proceso del noviazgo, y ya nos faltaba realmente poco para casarnos. Un día mi suegro, que en ese entonces era líder de aquí de la iglesia, él tenía célula y yo lo ayudaba en la célula. Yo dirigía la alabanza, entonces esa era mi función. Yo no hacía nada más, yo no era nada más en ese entonces en la iglesia. Sí trabajaba en la emisora, que ahora es G12 Radio, en su entonces estaba en otro lugar, y ahí trabajaba en la emisora y servía en la iglesia en lo que me ponían, pero nada más. No era líder, en otras palabras. Y resulta que un día mi suegro se sienta y nos empieza a hacer cuentas. Entonces nos dice, a ver, que usted se gane tanto, que Jenny, mi esposa, se gane tanto, que ustedes se vayan a vivir a una pieza. Nos mandó a vivir a una pieza. Tanto que paguen en agua, en luz, en los servicios. Y termina de hacer las cuentas y empieza a hablarme fuerte, por no decir gritarme. Y me dice, ¿usted qué es lo que va a hacer? ¿A dónde se va a llevar a vivir a mi hija? ¿Se va a tirar a una piscina sin agua? ¿Usted qué cree, que con eso van a vivir? No, que no me dijo, hermano. Y yo calladito. Y le dije, don Alfonso, puede ser que no tengamos por ahora todo eso, pero yo lo miré y le dije con mucho respeto, pero yo soy un hombre de fe. ¿Qué dije? Me alzó más la voz. ¿Cuál fe? La fe es para los pastores, para los maestros, para los evangelistas. Usted ni líder es. Y yo dije, tiene razón, pero usted lo va a ver. Diga al que está a su lado, la fe no es solo para los pastores, no es solo para los evangelistas, no es solo para los maestros, es para todos los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? La verdad me trató mal, pero yo siempre lo respeté. Y yo me quedé en silencio. Y lo único que le dije fue, usted lo va a ver. Bueno, quiero decirle que lo vio. Porque todo lo que hemos vivido, mi esposa y yo, en estos más de 33 años, 35 ya de conocernos, todo ha sido por fe. Y yo un día le escuché algo al pastor César que me entró al corazón a lo más profundo. Y quiero que usted se lo diga al que está a su lado. Cada uno va, dígale, cada uno va hasta donde su fe se lo permita. En otras palabras, la condición en la que usted está hoy, llámese en su vida personal, espiritual, familiar, financiera, ministerial, donde está usted hoy, es hasta donde usted ha podido llegar con su fe. ¿Quiere pasar a otro nivel? Es que me está rascando la oreja.
No, yo no. ¿Y quiere pasar a otro nivel? ¿Quieren llegar a otro nivel? ¿O cuántos están felices como están? Levanten la mano los que están felices. ¿Usted está feliz como está? Yo quiero más. Pastor Laudillair, ¿usted está feliz con lo que tiene? ¿Quién quiere más? No. Yo quiero saber, en este lugar, ¿qué sacerdotes han venido porque quieren más? Yo quiero más. Yo sé que todo lo que Dios me ha permitido vivir hasta ahora no es todo lo que Dios me quiere dar. Dígale al que está a su lado, todo lo que Dios planeó y que tienes ahora no es todo lo que Dios te quiere dar. Pero ¿sabe qué se necesita para poder tenerlo? Porque la fe llama a las cosas que no son. ¿Cómo no? Que no son como. Llama las cosas que no son. Caminamos por fe, no por vista. El justo por la fe vivirá, pero si retrocede, no agradará a mi alma. ¿Sabe qué he aprendido en la vida cristiana? Que nunca podemos retroceder. Por eso la senda del justo siempre va hacia adelante, como la luz de la aurora. Yo un día hice esta declaración. Quiero que usted la diga conmigo. Diga: yo soy como los aviones. No tengo reversa. ¿Usted sabía que los aviones no tienen reversa? Solo pueden ir hacia adelante. Yo soy uno de ellos. ¿Cuántos hay aquí así? Como unos 420. Entonces voy a preguntar, ¿cuántos quieren ser como los aviones? No estoy diciendo que sea un avión, porque algunos pueden entender mal. No, como los aviones. Para poder ser como los aviones, para poder ir hacia adelante, para nunca retroceder en nada, necesitamos desarrollar nuestra fe. Ahora, cuando el Señor Jesús habló acerca de la fe, es muy interesante que Él habló acerca de la naturaleza de la fe. Por eso tiene esto, y ya lo va a entender. En el libro de Mateo capítulo 17, en el verso número 20, el Señor Jesús dijo: por vuestra poca fe. El contexto fue en un instante en que los discípulos no pudieron liberar a un joven. Y ellos le preguntan al Señor: ¿por qué no lo pudimos hacer? Y entonces el Señor le responde: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Qué es lo último que dijo Jesús? Cuénteselo a alguien que usted ame mucho, que esté por ahí cerquita, o que le tenga lo tenga en buena estima. Y si no, dígaselo al que esté por ahí cerquita. Dígale, nada será imposible. Diga conmigo, nada. ¿Qué es lo que te está diciendo el Señor a ti y a mí? Que cuando tú tienes la fe de Dios, porque así dice en el original, nada te va a ser imposible. Que no he podido vivir en santidad, el Señor te dice: si tú desarrollas la fe, no te va a ser imposible. Que no he podido vivir en el nivel de prosperidad que anhelo tener, si tú desarrollas la fe, nada te será imposible. Que no he podido tener el ministerio que anhelo tener, si tú desarrollas la fe, nada te será imposible. Pero aquí es muy interesante, porque cuando el Señor usa este ejemplo, aquí lo tiene usted en la mano, es un grano de mostaza. Tómelo, por favor. Obsérvelo. Entonces el Señor habla acerca de un grano de mostaza. Si tuvierais fe como un grano de mostaza. ¿Sabe? Cuando uno mira esta semilla,
Es impactante. Porque cuando el Señor usó este ejemplo de la semilla de mostaza, no solo lo habló aquí, lo habló en dos oportunidades. Cuando uno mira el libro de Mateo capítulo 17, en el verso 17, que es como el contexto de lo que pasó con este joven que no pudieron liberar los discípulos, me impacta lo que Jesús dice. Jesús les dice a ellos: oh generación incrédula y perversa. Mire, cuando se pierde la fe, también se pervierte el corazón. Por eso, si hay algo que nunca podemos perder, es la fe. Mientras tú mantengas fe en tu corazón nunca se va a pervertir. ¿Escuchó eso? Se lo voy a volver a repetir. Mientras tú mantengas la fe y la desarrolles, tu corazón jamás se va a pervertir. Pero él dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Lo que les estaba diciendo era: ¿hasta cuándo ustedes van a depender de que yo lo haga? Ahora el Señor estaba presente físicamente, y lo que el Señor quería era que ellos aprendieran a desarrollar su fe. Y les dijo: ¿hasta cuándo os he de soportar? Y es donde dice: traigan a ese joven acá, y lo liberó en un instante. Pero cuando uno lee esto, la verdad, la reprensión fue muy fuerte. Cuando uno mira cómo el Señor le dijo a los discípulos en ese momento, les dijo: generación incrédula, haga así. La verdad, yo no hubiera querido estar en ese momento que Jesús estaba reprendiendo a los discípulos. Incrédula y perversa, ay Dios mío. Pero ¿por qué fue tan fuerte el Señor? Porque ahí entendí yo algo. Muchos creen que la fe es un sentimiento, es algo que sentimos. No, yo siento fe. Levante el dedito de la mano derecha y diga: La fe no es un sentimiento. Mire, si la fe fuera un sentimiento, algo que viene, digamos, que el Señor escoge a algunos y se los da. No, a este sí le quiero dar fe, no, a este no le quiero dar fe. Si la fe tuviera que ver con las emociones, es que depende del momento, del estado de ánimo. No. Quiero que entienda algo que el Señor les enseñó. Él no los hubiera regañado, no los hubiera exhortado tan fuerte si la fe fuera circunstancial, que dependiera de diferentes circunstancias. Porque el Señor ahí lo que les está diciendo es: la fe es una decisión. ¿La fe es una qué? Tú decides si tienes fe o no. En el original la palabra fe es confianza. Tú decides o confías o no confías en Dios. Ahí se parte todo. Ese es el inicio. Diga conmigo otra vez: la fe es una decisión, no es una emoción. Cuando el Señor Jesús entonces habla acerca de la fe como decisión, y que nosotros decidimos hasta dónde vamos a ir, ahí es donde entendemos lo que dijo en Mateo capítulo 9, versos 28 y 29. Mateo capítulo 9, versos 28 y 29 dice que llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Comprende eso? Note que él pregunta. Ellos eran ciegos, habían varios ciegos, y el Señor les pregunta: ¿ustedes creen que yo los puedo sanar? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Sí, creemos. Y yo le pregunto: ¿los pudo sanar el Señor, sí o no? ¿Y cuál fue la razón por la cual los pudo sanar? ¿No le oí? Conforme
a vuestra fe os sea hecho. Yo recuerdo que estando en Neiva hace muchos años, mi esposa le dice a un joven: Dios tiene un gran propósito para tu vida. Y este joven irrespetuoso, ¿sabe qué le respondió? Esa es una frase de cajón, no sé si lo entiende. Es fácil decirlo, eso fue lo que le dijo. Es más, ¿sabe qué dijo? Eso se lo han dicho a todos. Y mi esposa es una mujer muy sabia. Ella no es nada conflictiva. ¿Sabe qué le dijo? Puede ser, puedes que tenga la razón. La diferencia está en el que cree. Dígale al que está a su lado: la diferencia está en el que cree. Cada vez que a mí el Señor me ha dado una palabra a través de la Biblia, a través de mis pastores, a través de los profetas, yo la he creído, porque el que cree a sus profetas será prosperado. ¿Se entiende o no? Ok. Bueno, si quiere aplaudir, hágalo, por favor. Volvamos al granito de mostaza. El Señor aquí habló acerca de la naturaleza de la fe. Y no sé, pero la mayoría por un buen tiempo entendimos mal esa palabra. Te voy a explicar por qué. Porque cuando Jesús habla acerca del grano de mostaza, si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿sabía usted que Él no se estaba refiriendo al tamaño? Y muchas veces hemos interpretado: sí, mire, si nuestra fe fuera tan chiquita como ese granito de mostaza, vamos a poder remover montes. ¿Sabe usted que ahí el Señor no estaba hablando del tamaño? En el lugar donde Él habló del tamaño de la fe fue en Mateo capítulo 13, verso 31, donde habló del reino de los cielos. El Señor dijo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que primero es una semillita muy pequeñita y después se convierte en un gran árbol. Habló en relación al reino de los cielos, no de la fe. Es bien diferente. Cuando habló acerca de la fe y usó el ejemplo del grano de mostaza, se estaba refiriendo a la esencia, a la naturaleza de lo que es la fe. No se estaba refiriendo al tamaño, sino a la calidad de la fe. Para entenderlo, vamos a hablar de tres cosas esenciales que tiene un grano de mostaza. O sea, si el Señor no estaba hablando del tamaño, sino que estaba hablando de la calidad, de lo que representa la fe verdadera, y la compara con un grano de mostaza, pues miremos cuáles son las características de un grano de mostaza. Tiene tres principales características. La primera: la semilla de mostaza es ultra resistente, casi que indestructible, pero sí se puede llegar a destruir, pero es ultra resistente. Incluso si la pisan, si la queman, no se quiebra. Puede resistir más que cualquier otra semilla. Ella resiste al crecimiento, o sea, puede crecer en cualquier condición. Ella puede germinar y crecer en suelos pobres, en climas variados, desde regiones templadas hasta regiones semiáridas. Esta es una semilla que se desarrolla rápidamente, lo que le permite competir con otras plantas y adaptarse a diferentes entornos. Entonces aquí está el primer ejemplo de la fe. Que la fe que viene de Dios, dígale que está a su lado, no depende de las circunstancias. No depende si las circunstancias son buenas, si son favorables o si son adversas. No depende si la temporada es fría o es apta, bien veraniega, bien cálida. No depende si nos pisotean o si nos arrastran o si pasamos por pruebas. Diga conmigo: la fe de Dios no se puede acabar. ¿No se puede qué? Por eso la semilla de la mostaza
prácticamente es indestructible. Segunda característica. La semilla de mostaza crece muy rápido, y se convierte en un árbol muy grande y sobre todo muy fuerte. Entonces ahí está la segunda característica de la fe, que la fe no se desarrolla lentamente. Dígale que está a su lado, la fe se puede desarrollar rápido. Pero no sé si usted está escuchando mis palabras, que yo estoy usando el término desarrollar. O sea, si yo tengo esta semillita y me la guardo, ¿qué cree usted que va a pasar si yo vengo el próximo año? O usted la guarda y usted la saca y la muestra. ¿Qué cree que usted va a pasar? ¿Qué cree usted que va a pasar? ¿Será un gran árbol? ¿Qué hay que hacer con esa semilla? ¿No le oí? Sembrarla. Y cuando usted siembra una semilla, ¿la puede ver? No. Pero ahí es donde viene la fe de que esa semilla va a crecer. Cuando el Señor Jesús habló de la semilla de la mostaza que crecía muy rápido, yo entiendo que cuando una persona se determina a tener fe, entonces lo que necesita es, como dijo el Señor Jesús, caer en tierra y morir. ¿Sabe qué es lo que impide el crecimiento de la fe? Nuestro yo. Porque el Señor dijo, si el grano de trigo cae en tierra y muere, ¿qué va a pasar? Va a dar mucho fruto. Pero si no muere, ¿cómo va a quedar? Solo. Se estaba refiriendo también a la fe. Para que tu fe se desarrolle, tú necesitas morir a tu yo, a tus propios deseos y planes, a hacer las cosas en tu voluntad, en tu pensamiento, y permitir que Dios te lleve a hacerlo a su manera. Y Dios te va a llevar a hacer cosas que tú no entiendes, y Dios te va a llevar a hacer cosas que no tienen lógica. Tercer elemento o tercera característica de la fe, comparada con el grano de mostaza. ¿Sabía usted que el grano de mostaza es la única semilla que no es híbrida? O sea, no se puede mezclar con nada, ni siquiera en el laboratorio la pueden mezclar. Hoy existen muchos injertos y la tecnología ha avanzado mucho, pero esta no se puede mezclar con otra semilla. La semilla de mostaza es una semilla que no admite mezcla. Eso es la fe. La fe que viene de Dios no admite mezclas. No es mezclar la fe del mundo o la fe natural con mi fe. Y la única manera para que usted y yo podamos tener la verdadera fe, la Biblia lo dice en Romanos 10:17. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Por eso, ¿qué es lo que el Señor está haciendo en esta convención? Está equipándolos, está llenándolos, está dándoles el elemento más poderoso que pueda tener un hijo de Dios: la fe. ¿Comprendió? Ok. Ahorita aplaude más fuerte. Bueno, si quiere hágalo, pero déme un poquito de espacio. Pero aquí voy a hablar del segundo elemento, que es el que he estado insistiendo y en el que me quiero concentrar. Hagamos un repaso. He hablado acerca de que la fe es esencial, pero que la fe se tiene que desarrollar. Pero para desarrollarla tengo que entender primero su naturaleza. Que la verdadera fe, que el Señor la comparó con un grano de mostaza, no se refiere al tamaño, sino a la calidad. Que lo primero que vemos de la verdadera fe es que la fe es prácticamente indestructible, no depende de nada alrededor. Número 2, la fe se desarrolla rápidamente, crece muy rápido, ¿cierto? La verdadera fe no la puede detener nadie. Dígale que está a su lado eso, la verdadera fe nadie la puede detener. Y tercero, que es una semilla que no se puede mezclar.
Entonces la verdadera fe no admite mezclas. Pero vamos a hablar ahora del otro aspecto, que es el texto que yo tomé originalmente como base. Repita conmigo: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Diga, sin obras se muere. Ahí entonces yo entendí algo poderoso de la fe, que la fe es un músculo. A ver, ¿cuántos tienen aquí tremendos músculos? Muéstreme su músculo. A ver, déjeme ver su músculo. A ver, muéstrele el músculo que está a su lado. Pero muéstreselo de verdad. Ahí sí no se levantan la camisa, ¿no? Ahí sí no. Levántese la camisa. A ver, uy, mire, venga para acá, venga para acá. Ya lo pillé. Es que estaba mirando a ver quién me va a ayudar con este ejercicio. Súbase, por favor, por aquí. Mire, por aquí están las escaleras. Allá también, perfecto. ¿Cómo te llamas? Arturo. Arturo, a ver, muestre los músculos. A ver, hágale. No habla. No habla, ese músculo no habla. Porque no necesita que hable, se demuestra. A ver, hágase aquí. A ver, otra vez haga músculos. Dígale que está a su lado, la fe no es hablar, la fe es actuar. Entonces yo lo voy a usar a él como ejemplo. Usted me va a ayudar. Arturo, ¿no? Sí. Arturito. Bien, entonces Arturo me va a servir como el perfecto ejemplo. Quiero que vaya al libro de Santiago, capítulo 2, verso 17, y reforcemos el principio. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si no tiene, ¿qué cosa? Obras. Y obras es desarrollo. Hay que ejercitarla. Cuando yo miré este texto, comprendí algo tremendo. La palabra de Dios dice que Dios ya me dio una medida de fe. ¿Sabía usted eso? Cuando nosotros aceptamos a Jesús, ya ese fue un paso de fe. ¿Cuántos aquí son salvos? ¿Cuántos saben que son salvos? ¿Tú eres salvo? Tú tuviste que darle el primer paso de Fe. ¿Cuántos aceptaron a Jesús por la fe? Ahí empezó todo. En ese instante, ¿sabía usted que Dios te dio una medida de fe? Diga conmigo, yo tengo una medida de fe. Eso lo dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios ya repartió. Dios ya te dio una medida de fe. Entonces aquí voy a compartir mi testimonio. Resulta que hace 2 años, jugando voleibol, me encanta jugar voleibol, empecé a tener un dolor en este hombro intenso. Y yo seguí jugando y cada vez se agudizó más. Y resulta que llegó un momento en que ya no podía ni moverlo. Cuando yo voy al médico, me dice, usted tiene una bursitis. ¿Y eso qué es? ¿Con qué se come? Me dijo, pues sus tendones se inflamaron y como una bolsita que lo recubre también. Y queridos, eso no se lo deseo a nadie. Yo hacía un movimiento, me dio un movimiento y era como que miles de agujas me pincharan, miles. Llegó a tal nivel que hubo muchas noches que no pude dormir. Recuerdo que busqué al pastor César, le dije, por favor, pastor, ore. Tengo este dolor. Mire, hacer esto, uy, hermano, era casi que tirarme al suelo y lloré del dolor. Yo no me podía vestir, yo no me podía quitar ningún saco, nada. Era terrible el dolor, de verdad fue bien difícil. Por 1 año y medio no pude jugar voleibol. Y eso también me costó harto.
Y cuando yo le digo al doctor, ¿y esto cómo se hace? Me dijo, con kinesiología. ¿Y qué es kinesiología? Pues ejercicio. Entonces yo me sentí tentado a orar y decirle, Señor, sáname. Porque yo le pregunté, doctor, ¿y cuál es la solución? Músculo. Entonces yo me sentí tentado a decirle, Señor, dame músculo. Yo no te puedo decir que me habló así el Señor al corazón. No, pero sí sentí que me dijo, ay, hijo, yo ya te di músculo. Tu responsabilidad es mira al que está a su lado y dile, Dios ya te dio el músculo de la fe. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es tu responsabilidad? No le oí. Diga, ejercitarlo. Diga, desarrollarlo. No es que yo no tengo la fe del pastor Laudillair, yo no tengo la fe del pastor Saúl, yo no tengo la fe del pastor Rich. Si yo les pregunto a ustedes, pastor Lau, lo que tú haces hoy era lo que hacías, ¿cuántos años llevas en el Señor, en el ministerio? ¿Lo que tú haces hoy era lo mismo que hacías hace 34 años? No, ¿verdad? El nivel de finanzas, el nivel de discípulos que hoy tienes, ¿era lo que tú hacías hace 34 años? Pastor Lauciño, la misma pregunta, ¿era lo mismo? No, ¿verdad? Pastor Rich, lo que tú estás haciendo hoy era lo que hacías, no sé, 15, 20 años atrás. No. Lo que hoy yo hago no es lo mismo que hacía 30 años atrás. Yo antes sufría por un poco de finanzas en la iglesia, hoy ya no sufro por eso. Pero ¿cómo empezó todo? Diga, con pequeñas cosas. Entonces yo me voy al kinesiólogo, pero me hacían el proceso kinesiológico 1 o 2 veces por semana y no pasaba. Entonces empecé a probar varias cosas, que parchecitos, que hombreras. Empecé a hacer un montón de cosas y eran soluciones pasivas. Es más, hubo un día que me aplicaron una inyección de cortisol y alguien me dijo, es lo peor que tú puedes hacer. ¿Sabe por qué? Porque sí, te va a aliviar por el momento, pero no solucionas el problema. ¿Cuál era el problema? Que había inflamación. ¿Cuál era la razón de la inflamación? Yo pensaba que por hacer mucho deporte, porque en un momento me dice la kinesióloga, pastor, me contaron que usted era capaz de jugar 3, 4 y hasta 5 horas un día voleibol, y yo todo orgulloso le dije, sí. Me dice, qué error. ¿Cómo? Le dije yo. Sí, me dijo, qué error el que usted está cometiendo. Le dije, ¿por qué? Y me explica. Me dice, existen los músculos agónicos y antagónicos. ¿Sabías eso? ¿Cierto que sí? Sí. Estoy en lo correcto. ¿Qué son los músculos agónicos? Agónicos, digamos pecho en este caso. Antagónicos, pues te diría espalda. En el caso de las piernas sería el cuádriceps. Y en el caso de atrás, pues el femoral. ¿Sí es que el hombre sabe? ¿Y cuáles son los antagónicos? No, ahí me corchó. Entonces sabe la mitad. Son los pares. Nosotros tenemos músculos pares. Eso es lo que nos da el equilibrio. Pero resulta que nosotros en la vida cotidiana ejercitamos los agónicos, pero no los antagónicos. De hecho, cuando tú vas al kinesiólogo, ellos saben por el tipo de lesión qué deporte juegas. Y ella me hace entender algo tremendo. Me dice, pastor, lo que pasa es que cuando las personas juegan voleibol, piensan que por desarrollar los músculos normales está bien, pero en el voleibol se usan otra clase de músculos que no son cotidianos, no son de tu vida cotidiana. Y tú tienes que concentrarte específicamente en desarrollar esos músculos. Y tuve que aprender eso, los músculos antagónicos. Y empecé a ser consciente. Y entonces, ¿qué hizo ella? Me dijo, vamos a empezar con esta bandita. A ver, haga ejercicio con esa bandita.
para el hombre es, ¿cómo? No sé si ese dicho está acá, papa. ¿Cómo se dice aquí? Fácil. ¿Cómo dicen en Venezuela? Pan, bueno, en Colombia ya me acordé, pan comido, ¿sí o no? No, pero siga. Bueno, yo quiero contarles que empezaron a decirme el primer ejercicio que tenía que hacer. ¿Sabe cuál era? ¿Me tiene aquí, por favor? Hermanos, yo empezaba a hacer así. Voy a mirar a esta cámara, por favor, ayúdame. Así. Y me dolía un mundo. Y cuando tomaba este otro, claro, mi problema era gravísimo acá. Ni siquiera este músculo lo tenía desarrollado. Yo hago esto, ¿sí ven? Papa. Pero cuando empecé, temblaba. Pregunta, cuando le tiemblan a uno mucho los músculos, ¿por qué es? Fatiga muscular. ¿Significa que tiene la fuerza de verdad? No está al 100. No tiene fuerza. Y así me hicieron varios ejercicios que la canoa, bueno, no voy a entrar aquí en un montón de detalles, pero yo empecé con esto, queridos, y esto era para mí ya un gran esfuerzo. Pero ¿qué fue lo que me enseñó la kinesióloga? Dígale al que está a su lado, todos los días un poco. Y así empecé. Y entonces empecé a ser constante. Entonces cada vez se fue convirtiendo más fácil el asunto. Entonces ya no estaba así, ya lo hacía doble, ya lo hacía triple. Y ahí empecé a pasar a otros niveles. Pero luego me dijeron, ahora toca con pesas. A ver, hágale con las pesas. Papa. Mire, yo también, mire, acá. Mire. Papa. Perfecto. Pero ¿quiere que le diga una cosa? No podría hacerlo con esto. Sí lo puedo hacer una que otra, pero tengo que ir de menos a más. ¿Cuántos kilos levantas tú? Depende. No, de pesas. ¿Cuánto levantas? Digamos, normal en bíceps, por ahí 30 kilos. 30 kilos. ¿Tú crees que alguien puede llegar a levantar 100? No he visto el primero. No has visto el primero. ¿Cuánto sería lo máximo que podría levantar en kilos una persona? En bíceps, tal vez, no sé, 50, 60 kilos. 60 kilos. ¿Puede una persona levantar de una vez, de un momento para otro, 60 kilos? No, todo es un proceso. ¿Y cómo se hacen los procesos? De menos a más. ¿Y cómo tú sabes que estás avanzando y que puedes pasar a otro nivel? Porque ya se hace muy fácil el peso. Dígale eso al que está a su lado. Dígale, la fe cuando crece, todo se va convirtiendo más fácil. Pastores, ¿qué me cuesta orar? ¿Qué necesitas? Entonces empieza por determinarte a orar 1 hora. Y si tú oras 1 hora y empiezas a perseverar, te das cuenta que luego empieza a ser fácil. Luego dices, ahora va a ser 2 horas. Mire, yo estoy en un nivel que le dije al Señor, Señor, yo no sé qué es decir que yo puedo orar 6 horas. Y empecé a proponérmelo. Y no es nada fácil, pero he aprendido a perseverar. Leer la palabra, tener comunión. Dígale al que está a su lado, la fe se desarrolla. Todos los días, un poco. Última pregunta. ¿Cuál de estas puedes alzar tú? A ver, álcela. Ya. ¿Tú cómo normalmente haces ejercicio? ¿Qué ejercicios haces? Todos pues trato de dividirlos en la semana. O sea, en un solo día tú le dedicas 5 horas, 6 horas y todos los días, no sé, 2, 3 horas. ¿Cómo es tu rutina? 2 horas. Todos los días le dedicas 2 horas. 2 horas, una hora y media en ejercicio de pesas y media hora de cardio. ¿Y cuánto le dedicas a la oración? 2 horas también. Está bien el hombre, ¿sí o no? Mire, se gana un aplauso. Pero espere, no, vuélvala a coger. Ya.
Cuando tú estás haciendo pesas, ¿cómo tú sabes que es la pesa correcta? Cuando, digamos, existe el fallo muscular, entonces siento que voy a llegar a 12 repeticiones, pero que se dificulten. O sea, es decir, si ya es muy suave, entonces tengo que subirle. Entonces, Bueno, yo se lo voy a explicar con mi experiencia. Imagínense que el kinesiólogo me pone a hacer cardio y después me pone a hacer ejercicio con una máquina. Y empezó un pensamiento. Voy a preguntarle al kinesiólogo si alguna vez alguien se le ha desmayado aquí. En serio, empezó la pregunta. Voy a preguntarle si alguna vez se le ha desmayado a alguien aquí. Y me voy a otra máquina. Queridos, quedé en blanco. Me fui. Perdí la conciencia. Yo pensé que habían sido 30 segundos, no, 3 minutos y medio. Y cuando yo abro los ojos estaba rodeado de médicos, me estaban poniendo máquinas por todos lados. Yo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué me dio? Un síncope vagar. No sé si sabe qué es eso. Hay un nervio que se llama el nervio vago. Y cuando se desequilibra el cuerpo y la sangre no llega donde tiene que llegar, él apaga todo el sistema. No importa lo que esté pasando. Vamos a darle un aplauso por favor aquí a mi amigo. Ya tiene ahí su granito de mostaza. Muchas gracias. Voy a cerrar. ¿Qué fue lo que hice yo? Me sobreexigí. ¿Me qué? Y ahí es donde me tocó por varios días más. De hecho, me tenían siempre ahí una sillita ahí al lado. Llegaba a hacer ejercicio, me tenía una silla, por si acaso, como Pablo con Silas, por si las moscas. Y sabe que eso me asustó, nunca me había pasado. Y ahí también aprendí una lección. Cuando David fue a enfrentar al gigante Goliat, me encanta lo que él dice. Saúl lo quería bajar en su fe. Y él le dice lo siguiente: Saúl, yo soy un pastor de ovejas y yo aprendí a matar al lobo. Luego aprendí a matar al oso. Y luego aprendí a matar al león. Dios estuvo conmigo. Y ahora sé que yo puedo enfrentar a ese gigante, porque el mismo Dios que me llevó a matar a esas fieras para defender las ovejas es el mismo Dios que está conmigo, y el gigante caerá. Dele más fuerte ese aplauso a Jesús. Más fuerte ese aplauso a Jesús. Póngase en pie, por favor. La fe se desarrolla con obras. Pablo dijo: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Cuando uno mira Hebreos, es impresionante. Capítulo 11 es la galería de los hombres de fe. Pero ¿cuál fue el primer hombre que fue reconocido como el padre de la fe? ¿Cómo se llamó? Cuando yo leo en Santiago 2:21 dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La fe tiene que, como nos enseñó una vez el pastor César, a la fe hay que ponerle patitas. ¿Qué hay que ponerle a fe? Hay que actuar. ¿Y sabe cómo comienza? Con pequeñas cosas.
Hoy, como les dije, Dios ya nos ha llevado, por ejemplo, en el ministerio, en las finanzas, a ver milagros tan portentosos. Pero ¿sabe cómo fue mi primer paso de fe? Donde en días yo solo tenía en este bolsillo para llevar unos pañales, una bolsa de arroz, tomates, pan y leche para mi casa. Y en este bolsillo tenía solamente para mi transporte. No tenía nada más. Y escuché la voz del Señor que me dijo: ¿tú quieres ver lo que nunca has visto? Tienes que hacer lo que nunca has hecho. Quiero que me des tu mejor ofrenda. ¿Qué pensé hacer? Sacarla de acá, la del transporte. Dije: ok, Señor, yo doy esta ofrenda, compro lo que tengo que comprar para mi hija y mi esposa, y me voy caminando. Y era caminar 2 horas. El Señor me dice: no, da esta ofrenda y te vas a ir en bus a tu casa. Ay, hermano, fue una batalla magnífica. Fue mi primera batalla de fe, mi primera. Dígale que está a su lado: si quieres ver lo que nunca has visto, tienes que hacer lo que nunca has hecho. El Señor me dijo: ¿confías o no confías? Yo dije: yo confío. Y saqué la ofrenda y la di. Y me fui en una micro. Cuando yo llegué a la casa, mi esposa me dice: ¿y la leche? ¿Y el pan? Te voy a contar, mi amor. Y cuando yo le conté, mire lo maravilloso de tener también una mujer de fe, me dijo: no importa, mi amor, Dios nunca nos deja avergonzados. A los días nos dieron tanto mercado que ni siquiera yo lo hubiera podido comprar bolsas y bolsas y bolsas y bolsas de mercado. Levante sus 2 manos al cielo. Hoy te quiero dejar con esta palabra. Tú decides ser un hombre de fe. La fe empieza con pequeños pasos, no con grandes cosas. Pero no te quedes haciendo todo el tiempo las pequeñas cosas. Si yo me hubiera quedado con esta bandita, yo no hubiera podido sanar mi hombro. Desarrollé los músculos que tenía que desarrollar, y yo quiero decirle: estoy completamente sano por la oración, pero también porque hice el ejercicio correcto. Puedo hacer cualquier movimiento. Pude volver a jugar voleibol. Pero tú no te puedes quedar con esa fe de un comienzo. Tienes que desarrollarla. Yo sé que aquí hay diferentes niveles de fe, pero Dios te quiere llevar más allá. Quizás enfrentaste ya el lobo. Bueno, pues ahora vas a enfrentar el oso. Quizás ya enfrentaste el oso. Bueno, entonces vas a enfrentar el león. Quizás ya enfrentaste el león. Entonces Dios te dice: es hora de enfrentar el gigante. Pero hay un principio que quiero dejar en tu corazón. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: escrito está. Otra vez: escrito está. Ninguno de los que confían en el Señor serán avergonzados. Padre, quiero orar por tu iglesia. Quiero orar por tus hijos. Señor, un día me sacaste a mí de detrás de las ovejas. Un hombre temeroso, con muchas limitaciones, con muchos problemas en todas las áreas: moral, espiritual, sentimental, emocional, con un hogar destruido, llamado al fracaso. Pero un día me escogiste, Señor, y tú me dijiste: si tú crees, verás la gloria de Dios. Y yo decidí creer. Y hoy puedo testificar, Señor, que he visto tu gloria. Hoy puedo testificar que nunca me has dejado avergonzado, porque un día declaré: yo soy un hombre de fe. 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 Y no retrocederé jamás, porque vivo por fe, no por vista. Por tanto, jamás retrocederé. Así que lo que usted va a hacer hoy es que va a hacer una declaración. Y diga: en el nombre de Jesús, renuncio a toda incredulidad. Renuncio a todo temor. Y hoy decreto que a partir de ahora
me convierto en un hombre de fe. Y va a decir 7 veces esto. 7 veces usted va a decir: soy un hombre de fe. Yo la voy a contar. Yo la voy a contar. A la cuenta de 3, 7 veces lo va a declarar. 1, 2 y 3. ¡Fuerte! Conforme a lo que has declarado, a partir de hoy, así será, dice el Señor. Tome su semilla de mostaza. Tome su semilla de mostaza y adore al Señor mirando esta semilla. Vamos a adorar al Señor. Y de esta manera terminamos. Y mientras la mira y adora al Señor, declare: mi fe es como este grano, indestructible, crece rápidamente y no se contamina con nada. Adórele a Él. Dios les bendiga. En ti confiaré.